Bueno, pues vamos a recibir la palabra que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Siempre, siempre le pedimos a Él, le pedimos a nuestro Padre Celestial, que sea su Espíritu Santo obrando en nosotros, revelando su palabra, haciéndola viva en nuestro corazón, para que esa palabra nos lleve al cumplimiento del propósito de nuestras vidas y vivamos conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Hemos venido hablando durante los últimos domingos acerca de la importancia de ese depósito profético en nuestro corazón, desde donde debemos nosotros de estar gestionando todas las crisis que puedan golpear nuestra alma. No solamente las crisis, todo aquello que necesitamos para avanzar al cumplimiento de ese propósito, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un concepto en la palabra del Señor para la Iglesia de Cristo que la semana pasada recordamos en esta palabra que nos da el Señor respecto a que debemos de permanecer firmes en la esperanza y en la fe. Encontramos no solamente la palabra firme dentro de las cartas de los apóstoles, encontramos que debemos de afirmarnos constantemente en la fe, inclusive está la palabra confirmar en la fe. Confirmar, la confirmación de la fe, no es un acto religioso. La confirmación de la fe no es un acto que se haga haciendo algo o pronunciando una oración para confirmar en la fe, no. Cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia y decía, voy a ustedes para confirmarlos en su fe, lo que él estaba diciendo es, voy a llevar una palabra, a afirmar el evangelio que les he dado a conocer para que sigan afirmados en su fe, sean confirmados en la revelación de la palabra. Eso es lo único que nos hace mantenernos firmes, ¿sí? Nos hace estar allí en la esperanza que tenemos, en la revelación de lo que somos para Dios, y esto produce en nuestra alma, produce en nuestro espíritu primeramente el que nuestra fe siga creciendo día a día en la medida que la palabra se revela en nosotros, y de ahí nuestra alma es gobernada por lo que en el espíritu se va haciendo vivo, ese depósito profético de su palabra. Así de que el día de hoy, hablando de confirmar en la fe, pues vamos a tomar una palabra que es una palabra clave, que es una palabra que debe estar presente en nuestro corazón para precisamente que nuestra fe siga creciendo y permitir que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que genera en nuestro espíritu cuando esta palabra se hace viva en nuestro corazón. Hoy va a ser un día de confirmación. Hoy vamos a recibir una palabra que nos va a confirmar en nuestra fe y que va a producir algo maravilloso, porque la palabra no regresa vacía. La palabra siempre produce en nosotros. Hay una respuesta, es un alimento. Cuando nosotros recibimos el alimento físico, cuando nosotros nos sentamos y nos alimentamos correctamente, hay una respuesta de nuestro organismo, ¿sí? Nos sentimos primeramente satisfechos, pero no solamente eso, disfrutamos el alimento que recibimos y estamos conscientes de que le necesitamos para que nos dé fortaleza y para todo lo que es los requerimientos, ¿sí? Para nuestra vida. Así es también la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento que viene y que nos fortalece, ¿sí? Que viene y que satisface y que también tiene un dulce sabor, maravilloso sabor a nuestro espíritu. Voy a tomar una porción de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, en la segunda carta que escribió el apóstol. Precisamente en el
capítulo 2. Y esta porción de esta carta es titulada o subtitulada, en algunas versiones ustedes lo podrán leer ahí en su Biblia, que le han puesto como título a esta fracción de la carta, Escogidos para salvación. Y este es el título que pondríamos el día de hoy a esta enseñanza. Dile al que está a tu lado, eres escogido para salvación. Has sido escogido para salvación. Vamos a escuchar la palabra y después haremos algunas preguntas y haremos algún análisis de lo que esta palabra produce en nuestro corazón. Dice así a partir del versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué produce en tu espíritu el saber que has sido escogido por Dios para salvación desde el principio de los tiempos? ¿Qué genera en nosotros esta palabra? Cuando esta palabra se hace viva en nuestro corazón, cuando esta palabra se manifiesta, cuando viene la sabiduría de Dios para mostrarnos lo que esto es a nuestra vida. Aquí entramos en un punto donde nuestra capacidad, nuestra mente, que es finita, muy limitada respecto a la sabiduría de Dios, a la soberanía de Dios, a los planes de Dios, que no alcanzamos a entender toda la magnitud de lo que es que al principio de los tiempos Dios nos haya escogido, porque cuando se escoge algo, queda implícito, se entiende, que escoger no es tomar todo. Cuando tú escoges, escoges. Seleccionas. ¿Sí? Y nosotros hemos sido escogidos por Dios. Seleccionados, como han dicho. Yo no sé si por buenos o por no, es por gracia. Yo desconozco cuál es el criterio que haya seguido Dios para escogernos. Eso sí no lo sé, porque la palabra no lo dice. Lo que sí dice es que Él nos escogió para salvación desde el principio de los tiempos. Y esto toma una importancia tan grande en nosotros, el entenderlo como es, de que precisamente en esta selección, y aclaro, no tenemos respuesta para muchas preguntas. Y alguien preguntará, ¿y por qué a otros no los escogió? No sé, yo no puedo responder esto. De hecho, en el contexto de esta carta que escribe el apóstol Pablo, versículos antes de esta declaración, menciona el apóstol algo que cuando yo lo estaba leyendo, estuve un tiempo allí pidiéndole al Señor sabiduría al respecto, porque muchas veces nosotros hacemos cosas sin tener en cuenta lo que Dios ha establecido. Les voy a decir, sobre todo cuando entramos al tema de la guerra espiritual. Muchas veces creemos que depende
de nosotros, de lo que nosotros hagamos para que determinadas personas abracen la verdad, conozcan la verdad, personas que viven en la mentira. Hay mucha gente, en la medida en que avanzan los tiempos, en la medida en que nos acercamos al cumplimiento de la venida del Señor, la mentira, el sistema del anticristo, es un sistema que está fundamentado en la mentira. El sistema del anticristo tiene una finalidad. Cuando aparezca, lo que dice la palabra lo establece como el inicuo, que es obra de Satanás, este personaje que, basado en mentiras, le hará creer a la humanidad que él traerá paz, acabará con el hambre, etcétera, etcétera, todos los males que hoy en día vemos que siguen aumentando en la humanidad, que negará la existencia de Dios o la soberanía, la santidad de Dios. Y todo esto va creciendo en el mundo por la obra de Satanás, ¿sí? Por aquellos que no han abrazado la verdad. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, que él no tira golpes al aire, él tiene presente las verdades que Dios le ha mostrado. Ahora bien, yo les voy a leer para que podamos entender por qué hay muchas personas que la mentira les tiene arropados, y aun cuando uno les habla la verdad, les muestra la verdad, el amor de Dios, ellos siguen aferrados a aquello que han creído y que sabemos que es mentira, que es engaño. En este mismo capítulo 2, dice lo siguiente a partir del versículo 8. Estamos hablando de que se manifestará este personaje. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envía a aquellos que no han recibido la verdad, el amor de la verdad. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y hago énfasis en esto para que veamos la gran diferencia que hay entre ser escogidos para salvación, porque nosotros recibimos el amor de la verdad, recibimos el mensaje de la verdad gracias a la obra del Espíritu Santo, porque nosotros habíamos sido escogidos desde el principio de los tiempos. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Nosotros no recibimos la salvación, no hemos abrazado a Cristo porque el que nos predicó era un excelente evangelista, era el mejor. No, Dios usa a los evangelistas, son necesarios para llevar la palabra. Pero somos los escogidos por Dios, los que tenemos esa capacidad para recibirla. Él nos escogió. Hay otros que inclusive los que rechazan el amor de la verdad, dice la palabra que Dios les envía un poder, lo acabamos de leer, engañoso. Por eso hay muchos que siguen aferrados. Vean ustedes cómo cada día el sistema de la mentira sigue creciendo en el mundo. Por eso hay muchas personas en todos los ámbitos, sea hacia donde esté dirigida la mentira, hay muchos que viven creyendo que la mentira es verdad. Aún lo ven en sus propios ojos, ¿sí? Hay quien les están diciendo cosas que van en contra de la realidad, que son mentiras, que ellos lo pueden ver, sin embargo, creen en lo que les están diciendo. Creen que es verdad aquello que ante la evidencia clara de las cosas son mentiras. Mucho más con el tema espiritual. Así de que hay una gran diferencia. Ahora bien, lo importante es para nosotros el saber que somos escogidos para salvación.
¿Qué representa? ¿Qué genera en tu corazón? En el depósito profético de tu corazón, en tu espíritu, estamos diciendo que esto es un alimento. Estamos recibiendo un alimento a nuestro espíritu. Una revelación del Espíritu Santo a nuestra vida que nos dice, desde el principio tú fuiste escogido para salvación. ¿Qué genera en nosotros eso? ¿Qué produce en nosotros? ¿Seguridad? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Qué más puede producir una declaración de este tipo? La certeza, somos reafirmados en nuestra fe, somos confirmados en nuestra fe. Yo sé que para muchos este concepto les crea cierta controversia. ¿Por qué unos escogidos y otros no? Yo no puedo responder esto. Esto está en la soberanía de Dios. La palabra del Señor dice que Él dio a su Hijo para que viniese ese mundo, para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. Pero este mensaje llega a muchos y muchos lo rechazan. No aceptan el amor de la verdad. No aceptan el mensaje de justificación. No aceptan a Cristo como Salvador, como Redentor. Muchos creen en Dios, pero no aceptan a Jesucristo como Salvador. No lo reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Y esto genera en nosotros, debe de generar en nosotros una respuesta maravillosa. Nos afirma en nuestra fe, nos afirma en nuestra esperanza, nos confirma en lo que nosotros somos para el Señor, lo que nosotros somos para Dios. Hay una palabra cuando nuestro Señor Jesucristo estaba entre sus discípulos que el apóstol Juan nos la revela en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, de cierto, y recuerden que cuando el Señor, esta figura literaria, de cierto digo, es estar afirmando que lo que dice es verdad, todo lo que habla Jesús es verdad, pero Él les dice a sus discípulos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Cuando nosotros tenemos la primera declaración de que hemos sido escogidos por Dios para salvación, cuando tenemos esta palabra que dio Jesús y que nos dice, el que me oye, el que escucha mi palabra, al que se le revela mi palabra. ¿Y cuál es la revelación de esta palabra? Que Él vino a morir en la cruz por nosotros, que Él pagó por nuestro pecado. Cuando nosotros creemos esto en nuestro corazón para justicia, dice el Señor, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Hoy en día muchas personas, lamentablemente, cuando esta palabra no se ha hecho viva en su corazón, cuando no se ha revelado en su corazón, dan cabida a palabras de condenación. Dan cabida a que otros lancen sobre de ellos juicios. Hay quienes, olvidando esta palabra, viven con temor por recibir palabras de condenación. La palabra de Dios nos dice que nuestra fe es un escudo que detiene todos los dardos que el enemigo lanza contra nosotros. Y esos dardos son precisamente aquellos que vienen para ir en contra de lo que Dios ha establecido, de sus verdades, de lo que produce en nosotros la revelación de la palabra. A muchos les lleva a dudar, a tener temor, a creer lo que algunos, fuera de lo que son los principios de la palabra,
puedan establecer sobre sus vidas. Pero estar confirmado en la fe, en el evangelio del reino, es estar firme y seguro de que si yo fui escogido por Dios desde el principio de los tiempos para salvación, y quiero con esto y hacer un pequeño paréntesis. Nunca he predicado que la gracia, la salvación por gracia, sea una licencia para pecar. No, porque alguien puede decir, si yo fui escogido por Dios para salvación, entonces voy a vivir como sea y haré lo que quiera. Acabo ya Dios me escogió para salvación. No, eso va en contra de los mismos principios establecidos en el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino establece que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, esto es, cambiamos de manera de vivir, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, cuando le recibimos a Él, nosotros nacemos de nuevo, las cosas viejas quedan atrás y ahora somos una nueva criatura para una vida en Cristo. Esto es lo que establece la palabra primeramente. Y después de este principio es que se manifiestan los principios del reino. Así de que no estamos hablando de una licencia para pecar, el haber sido escogidos por Dios. Estamos hablando del maravilloso privilegio de saber que Dios nos llamó, Dios nos escogió, de que Él abrió nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, de mostrarnos ese mensaje de salvación en Cristo Jesús, y que al escuchar su voz y creer al que le envió nosotros, ahora tenemos salvación y que ninguna condenación hay para nosotros y que podemos vivir libres y seguros en ello. Hay mucha gente que vive temerosa. Hay gente que piensa que otros pueden hacerles daño con tal o cual cosa, que aceptan la condenación de otros. No solamente eso, que se atreven de su boca salga condenación. Y eso es porque no están firmes en la fe. Por eso hay que confirmar en la fe. Por eso es la palabra la que viene a confirmarte en la fe, no un acto religioso. No se trata de ponerte aceitito en la frente y decirte, yo te confirmo en la fe. No, si la palabra no se revela en tu corazón, así te pongan 1 litro de aceite y 1 kilo de grasa encima, seguirás igual. Porque ni el aceite, ni la grasa, ni las oraciones de otro harán lo que solamente la palabra revelada hace en tu corazón. Eso es lo único que te confirma. Que la palabra se haga viva en tu espíritu para que te lleve a una vida de acuerdo a la revelación de esa palabra en ti. En el libro de Romanos hay un capítulo maravilloso, como son todos los capítulos de la palabra. Pero el capítulo 8 de Romanos es un capítulo que deberíamos de estarlo constantemente teniendo presente. Les voy a leer una fracción de este capítulo de la carta a los romanos. Una palabra que por sí misma nos confirma y nos establece en esta fe en la cual nosotros debemos de estar siempre firmes, como lo acabamos de leer hace un momento, cuando el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, hermanos, estad firmes. Este es uno de los principios de la confirmación de la fe. Estad firmes y retened la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Retener la enseñanza, la revelación de la palabra en nuestras vidas. Dice que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol. Pues les voy a leer una fracción de esta carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 8, a partir del versículo 28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Vives este principio? ¿Lo vives realmente? ¿O crees que unas cosas sí y otras cosas no? La palabra dice todas. Todas.
todas las cosas te van a ayudar a bien. Unas para fortalecerte, otras para afirmarte, otras para traer gozo, otras para ejercitar tu paciencia, otras para ejercitar tu templanza, otras para que los frutos del Espíritu sigan creciendo en ti, pero todo te ayudará bien si tienes la revelación de la palabra presente en tu corazón. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos les tienen miedo a los brujos, a los santeros. Ay, que me hicieron, ay, que no sé qué, ay, ore por mí porque tengo un vecino que no sé qué, ay, que no tienes la palabra en tu corazón. ¿Que no se ha revelado la palabra en tu corazón? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora fíjense en la siguiente declaración que hace el apóstol Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando alguien levante una palabra de condenación contra de ti, si tú sabes y se ha revelado en tu corazón que tienes un intercesor, que hay alguien que es el que te defiende y que el que te defiende está sentado a la diestra del Padre, que el que te defiende es el que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que tú tuvieses salvación y vida eterna. Cuando alguien levante una palabra de condenación contra de ti, solamente voltea a verlo al Señor y dile, ahí te hablan. Ahí te hablan. Hay muchos que reciben la condenación y pierden la paz e inclusive la fe y viven oprimidos por palabras de condenación que levantan en su contra. Y eso no es otra cosa más que la falta del conocimiento de la palabra o de la revelación de la misma. Cuando alguien venga en contra de ti, levante una palabra de condenación, páralo en seco, sea quien sea. Y respóndele con la palabra. Y dile, ¿quién es el que viene a condenarme a mí cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario? Habla con Él. Nadie puede condenarte, nadie puede soltar una palabra de condenación contra de ti. Bueno, la sueltan, pero tú no la recibas. Pero también cuidado. Por eso la palabra de Dios dice que de nuestro corazón, de nuestro espíritu es que la boca habla. Nunca sueltes una palabra de condenación porque nosotros no estamos llamados a eso. Que sea el depósito profético en tu corazón el que te lleve a proferir palabras. Y esas palabras serán de bendición, de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido en tu vida. El que no tiene la revelación recibe los dardos que le lance el enemigo. Por eso es necesario que te confirmes en la fe.
Es necesario que la palabra esté presente en ti para que tú sepas lo que tú eres en Cristo Jesús. Que tú sepas lo que tú eres para Dios. Que tú sepas lo que Dios ha establecido a través de su palabra para aquellos que han sido redimidos por el Cordero, que Él justificó con su sangre. Cuando tú tienes esa palabra clara en tu corazón, cuando esa palabra se ha hecho viva en tu corazón, te mantiene firme. Estás confirmado en la fe y nada te mueve de allí. Vives con el gozo de saber que fuiste escogido por Dios, predestinado por Él para la salvación, la certeza, la seguridad de que nada te podrá separar. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia?, pregunta el apóstol. ¿Persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si no estás confirmado en la fe, si no creces en la fe, hoy puedes aplaudir y mañana puedes estar en el suelo. Sí. Porque la palabra de Dios sí genera en nosotros un gozo maravilloso para aplaudir y decir gloria a Dios por lo que tú, Señor, estás manifestando en nosotros. Pero lo más importante es que te lleve a vivir de acuerdo a esa palabra. Aquí me está diciendo que nada me puede a mí separar del amor de Dios. Nada. Ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni nada. ¿Debo de temerle a los principados? No. ¿Debo de temerle a las potestades? No. ¿Debo tener temor a lo alto, a lo profundo, a lo creado, a lo invisible, a lo visible? No. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Ay, apóstol, mire, me enteré que tiene que orar porque hay unas personas que le quieren hacer daño, están orando contra de usted, que no. A mí me hacen los mandados. Sí. Allá en México hay un dicho que dice: lo que el viento a Juárez, que ni el sombrero le tumba. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nada, ni principado ni potestad, nada de lo creado, ni lo visible ni lo invisible, nada me podrá separar a mí del amor de Dios. Y mientras yo tenga el amor de Dios, tengo su cuidado, tengo su protección, tengo su sustento, tengo todo lo que el amor de Dios manifiesta para sus hijos. Que hay enseñanzas de hombres, sí, los que quieran vivir bajo esas enseñanzas de hombres, pues tendrán que preocuparse. Y viven asustados, preocupados. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios manifiesta para mi vida. Eso es confirmarte en la fe, afirmarte en ella, vivir los principios de la palabra.
Eso es lo que genera cuando en tu espíritu la palabra se revela y alguien viene en tu contra y suelta una palabra de condenación y tú sacas ese escudo de fe y le dices un momento, tú no puedes condenarme. Ninguna condenación hay para mí porque yo he creído en Cristo Jesús. Te calla la boca. Sea quien sea. Sea quien sea, nadie está por encima de la palabra, de la autoridad de la palabra, en lo absoluto. ¿Hay tribulaciones? Sí las hay. ¿Situaciones difíciles que enfrentaremos? Sí. Y cada día serán mayores. El sistema del anticristo, el inicuo, sigue avanzando. Ha ido permeando la sociedad. Cada día el sistema del engaño, la mentira, va creciendo. Cada día son más los que viven de acuerdo a ese sistema. ¿Por qué? Porque cuando se manifieste el anticristo, todo será un engaño para hacerle creer a la humanidad que Él será la solución para la humanidad, que será el que va a acabar con el hambre, el que va a traer paz, el que va a solucionar los problemas económicos, el que va a traer la felicidad al mundo. Y pedirá que se le adore como a un Dios. Y todos aquellos que viven en pos del engaño y que han aceptado la mentira seguirán avanzando y llegarán hasta allí. Pero los que hemos sido escogidos por Dios, los que hemos sido llamados por Él, los que hemos recibido la revelación de su palabra y vivimos de acuerdo a la revelación de la palabra, nunca el espíritu de engaño estará en nosotros, porque el escudo de la fe se levantará contra cualquier dardo que trate de cambiar, de modificar, de desviarnos de lo establecido por Dios para nuestra vida. De allí la importancia de mantenernos firmes en la doctrina, en lo que hemos aprendido de la palabra, en lo que el Señor nos revela a nosotros en su palabra. Somos la iglesia de Cristo, hombres y mujeres de reino. Vivimos bajo una nueva dispensación. Yo sé que lamentablemente hay personas fuera de aquí que han recibido otra enseñanza. Y hay quienes viven todavía temerosos de lo que sus antepasados hicieron. Hay quienes todavía no han recibido la revelación de Colosenses, que recibieron los colosenses por medio del apóstol Pablo, donde dice que nosotros fuimos totalmente hechos libres por Cristo Jesús. Que toda acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Total libertad en Cristo. Y hay quienes todavía viven bajo condenación y creen palabras de condenación por maldiciones que supuestamente caen en sus vidas por generaciones anteriores o por tal o cual cosa. Negando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, negando la doctrina, la enseñanza de que Cristo tomó toda acta que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz para hacernos completamente libres, negando lo que significa el haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde el único que tiene autoridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que se han arrepentido de su pecado, que le han reconocido a Él como su Señor, le han entregado su vida y saben que el Espíritu Santo les ha sellado y aceptan palabras de condenación, que les dice que todavía hay espíritus inmundos viviendo en su corazón, están negando la eficiencia del sacrificio de Jesús que te hizo completamente libre. El poder del Espíritu Santo que te sella y que establece que le pertenece y que donde Él está, ningún espíritu inmundo puede tener presencia. Por eso tienes que ser reafirmado en la fe y no aceptar palabras de condenación. Porque esas son palabras de condenación
que niegan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, donde Él nos hizo completamente libres. Completamente libre. Esa es la obra redentora de Jesús en nuestra vida. Por eso es la importancia de confirmarlos en la fe, con palabra revelada en vuestro corazón, con la palabra de Dios hecha viva en ti. Lo establecido para nosotros, la iglesia de Cristo, para los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo y que nos encontramos ahora en su reino, gracias a que Él nos ha dado acceso por medio de su muerte. Ahora entiendes por qué confirmarte en la fe no es cuestión de ponerte aceite en la frente. Si no está la palabra de Dios revelada en tu corazón, el aceite de nada te va a servir. Bueno, te hidratará un poco la piel. Yo quiero terminar este tiempo dejándoles presentes las palabras que el apóstol Pablo escribió a los romanos y que acabamos de leer hace un momento. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estamos viviendo hoy, ni lo presente, ni lo que pueda venir mañana, que no sabemos qué pueda ser, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, por favor. Vive esta palabra y no permitas, sea quien sea, de donde venga, que te hagan dudar de que te pueden separar del amor de Dios. El amor de Dios significa su total protección, su total cuidado, la total dependencia de Él. El amor de Dios representa todo lo que el corazón del Padre puede dar a sus hijos. Nada te podrá separar de ese amor en Cristo Jesús. No permitas ninguna palabra de condenación. Cristo te ha dicho que si has escuchado a Él, si has recibido su palabra, si has creído en Él y en el que le envió, ninguna condenación habrá para ti. Está en ti creerle a Él o a cualquier otro, sea quien sea. No importa que lo veas en la televisión, a colores, que grite mucho o poquito, que sea famoso o que no sea famoso. No importa. Así veas manifestación del poder de Dios en milagros. Así sea un mismo ángel que venga a predicarte algo diferente al evangelio del reino. Recházalo. Recházalo. Porque nadie puede predicarte un evangelio diferente al que el Espíritu Santo nos dejó por medio de sus apóstoles para la iglesia de Cristo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has confirmado en la fe. A través de la revelación de tu palabra, Señor. Nos has afirmado, Señor, para mantenernos allí donde tú nos has establecido. Gracias, Padre, por habernos escogido, por habernos llamado. Gracias por la salvación, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por la total y plena libertad que tenemos en Él.
Gracias, Señor, porque ninguna cosa, absolutamente nada que nos era contraria, nada de lo que pudieron haber hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, absolutamente nada, Señor, me puede afectar hoy en día, porque tú clavaste toda acta que me era contraria en la cruz del Calvario, haciéndome completamente libre. Ninguna condenación hay en mí, porque así lo establece tu palabra, Señor. Te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra, y te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo sea sobre aquellos que has escogido, que has llamado, para que puedan aceptarte a ti, oh Cristo Jesús, como su único y suficiente Salvador, y puedan declararte con su boca que tú eres el Señor, y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Padre, toca sus corazones. Trae convicción de arrepentimiento, amor a la verdad, Señor, para la manifestación plena de la salvación en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre.